Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Buen día, bienvenidos a este nuevo episodio del Orden del Caos. Mi nombre es Juan Diego y estoy aquí con Gerardo. Hola, Gerardo. Hola, Juan Diego. El episodio pasado ya explicábamos que Marco no nos estará acompañando en algunos episodios debido a que está en una estancia. Ya lo tendremos de nuevo por acá de manera virtual, esperemos. Pero por lo pronto estaremos nosotros aportando a este programa. Ya el episodio anterior habíamos introducido el tema de la noticia que se disparó debido a que un ingeniero de Google, de esta empresa, salió a decir públicamente que, en opinión de él, una de las inteligencias artificiales de la empresa, que se están probando dentro de la empresa, pues habría cobrado vida, ¿no? Y él salió muy preocupado a decir, bueno, esta inteligencia artificial que tiene por nombre Lambda habría cobrado vida, en su opinión. También veíamos cómo algunos otros ingenieros de Google explican que ellos creen que está equivocado Lemoine, que es este ingeniero, y que ellos piensan que se trata más bien del clásico problema del zombie filosófico, ¿no? Y nos decían estos ingenieros también que pues no nos estamos enfrentando todavía a el desarrollo que verdaderamente podríamos denominar como conciencia o como persona, pero que también aclaran que es algo que tenemos delante. Uh-huh. Es algo que viene en el futuro, pero que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero especulamos sobre ello. Ajá. Entonces, ahora queremos justamente hacer esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué nos viene? ¿Qué nos depara? Si bien todavía con Lambda no podemos, señalar el nacimiento de un nuevo tipo de inteligencia o de persona, al menos no concuerdan ninguno de los expertos con Lemoine, que es el que lo reportó. Pues si todavía no podemos hacer eso, aún así estamos más o menos seguros, todos los expertos están más o menos seguros de que en el futuro cercano sí tendremos la aparición de este tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces la pregunta que surge a partir de esto es ¿qué va a pasar con las nociones clásicas o las nociones típicas que culturalmente compartimos todos sobre el ser humano, sobre la persona, sobre los derechos humanos, también, sobre cómo entendemos a eso que denominamos conciencia, cómo entendemos la inteligencia, cómo entendemos la dignidad humana, que son estas cosas o estos conceptos o estas nociones que históricamente nos han permitido distinguir la vida humana de otros tipos de vida, como la vida animal o como la vida vegetal, ¿no? Entonces, eso curiosamente nos lleva a una pregunta tremendamente clásica en la filosofía y que se ha discutido desde muchos años pues, ¿qué hace al ser humano ser humano, ¿no? Entonces, si estas inteligencias que van a ser claramente distintas a lo que nosotros somos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con nuestras definiciones o con nuestro entendimiento de un ser humano? Fíjate que recuperando lo del programa pasado, sobre esa película con Robin Williams sobre el hombre bicentenario, me acuerdo cómo porque es un robot, que el planteamiento de la película va en el sentido de que ¿cuál es el futuro de la humanidad? En la película te plantea que va a haber una relación entre estos robots con inteligencia artificial, pero junto con los humanos. Pero el robot se va humanizando. Y hay un punto donde el robot ama a una muchacha, un personaje ahí de la película, y le dice que se ama. Pero la muchacha le dice, no te puedo amar
porque tú eres perfecto. Y si algo distingue al ser humano es que es imperfecto. Okay. Entonces, eso dices, carajo, espérame. Sí, sí. Entonces, ¿será que el futuro del ser humano con esas inteligencias artificiales es que seamos perfectos o que sean perfectos? Sí, claro. Claro, en este sentido, el futuro, por ejemplo, de estas cuestiones, se ha pensado en torno a dos grandes vías de desarrollo, ¿no? Por un lado están los que creen que la evolución del ser humano o el siguiente paso del ser humano es justamente estas inteligencias artificiales cuando logren adquirir esta conciencia o esta capacidad de tener eso que denominamos conciencia o inteligencia propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese tipo de pensadores, los que piensan que eso va a ocurrir, llaman a este evento, cuando la primera conciencia artificial aparezca, le denominan a este evento la singularidad. Cuando llegue la singularidad, se cree que estaríamos delante de justamente ya una persona digital, artificial o como queramos denominarla, pero propiamente dicho una persona, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen estos expertos, por ejemplo como Nick Bostrom, es que ellos piensan o creen que esa inteligencia o esa conciencia no será algo distinto del ser humano, sino que será algo superior o una evolución respecto de nosotros. Y justo eso nos plantea en el problema, o nos pone en el problema de que estaríamos hablando de la sustitución natural de la siguiente especie de seres humanos. Ya no serían seres humanos de carne y hueso, sino que serían de microchips y electricidad, ¿no? Pero ahí está la complejidad del asunto. O también, no sé si llamarle también lo perplejo del asunto, con ese elemento del famoso cyborg, ¿no? Que es muy utilizado en la famosa ciencia ficción, pero que va hacia eso que tú estás diciendo, por una parte, ¿no? Pero también está el otro asunto que ahorita me vino a la mente de Jacques Maritain, cuando él habla sobre la persona y cuando habla sobre los derechos. Bueno, habla con nociones clásicas, pero del momento histórico que él vive, cómo el ser humano se distingue por esa triada entre inteligencia, voluntad y afectividad. O sentimientos que le llamamos. Lo que la pregunta sería, ¿hasta dónde estas inteligencias artificiales estarán en esta triada? Pensando en Jacques Maritain, ¿no? Claro, porque eso justamente lo que hace Maritain, como casi todos los filósofos que han pensado el problema del ser humano, es preguntarse, de hecho esta pregunta es la pregunta fundamental de la ética Nicómaco, es ¿cuál es la función propia del ser humano? Es decir, ¿qué hace al ser humano distinto, diferente del resto de los tipos de vida que hay en el planeta y que conocemos? ¿Qué distingue al ser humano? Es decir, por ejemplo, si un cuchillo se distingue por tener la función de cortar y por lo tanto si un cuchillo no corta, pues no es propiamente dicho un cuchillo útil. Entonces, y el cuchillo que mejor corta pensamos que es el mejor cuchillo porque hace su función de una mejor manera. Tiene mejor filo. Ajá. Con mejor material. En el caso del ser humano, ¿qué es eso? ¿Cuál es esa función propia del ser humano, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles pone en cuestión dos posibilidades. Pone dos virtudes como las candidatas, dice él, a que sean la función propia del ser humano. Por un lado, el uso puramente práctico del intelecto, que él denomina el comportamiento político, y que su virtud fundamental sería la frónesis o la prudencia. Y por otro lado, el uso puramente intelectual o reflexivo del intelecto, de la razón, que sería caracterizada por la virtud de la sofía, es decir, de la sabiduría. Entonces, estas dos, que son las candidatas, son bastante curiosas porque Aristóteles en la Ética Nicómaco estudia casi de manera predominante y bastante más dedicadamente en la Ética Nicómaco estudia esta frónesis y el comportamiento político, ¿no? Por eso se le ha denominado la ética. Y al final, sin embargo, concluye Aristóteles, no, bueno, sí, esta parte es muy interesante y muy potente, pero, no, dice Aristóteles, yo me decanto porque la función propia del ser humano sería
la sabiduría o la sofía. Pero para ser feliz. Ajá, sí, la vida feliz. No, y cómo la virtud entonces se convierte en el centro para Aristóteles del punto de la ética. Exacto, sí. Esta virtud es una palabra que, por ejemplo, es análoga a esto que mencionábamos de que cuál es el cuchillo que mejor corta, ¿no? Entonces, el cuchillo que mejor corta diríamos que es un cuchillo virtuoso. Sí, pero añadiendo lo que tú dices y con lo que estamos viendo aquí, el asunto de las inteligencias artificiales o el asunto del hombre o del humano del futuro es cómo va a ser superior. Y a veces la superioridad de nuestros tiempos no está en un análisis, vuelvo a la palabrita, del alma o del yo, que decíamos en el programa pasado, que lo dejamos, ¿no?, a un lado, del yo, sino está en la superioridad de lo material. Entonces, el hecho de que la inteligencia, porque la inteligencia artificial va a tener vida eterna, diríamos nosotros. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Lo que el ser humano, como decía el hombre, es imperfecto. Ajá, bueno, eso es algo interesante, porque es algo que solemos decir, ¿no? Que el ser humano tiene limitaciones naturales por su cuerpo y demás, ¿no? Sin embargo, existe esta otra vía que mencionábamos ahorita, de que las inteligencias artificiales serán el futuro de la humanidad. Es una manera de entender lo que nos depara. Otra manera de entender, y que es defendida por muchísimos, por ejemplo, Elon Musk, él apuesta porque sí, haya esta otra manera de entender el desarrollo futuro del ser humano. Y esa otra es usar la tecnología para mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Para mejorar nuestras habilidades cognitivas, para mejorar nuestro cuerpo, para desarrollar la biomedicina, para que no tengamos limitaciones como de 100 años, sino que podamos vivir 500, miles de años quizá, o que podamos, por ejemplo, tener tecnología para que nuestro cerebro pueda transmitir pensamientos a través de las computadoras, que pudiéramos cargar nuestra conciencia a Internet y vivir en Internet sin necesitar ya de un soporte físico que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, esto nos pone de nuevo en el problema de que qué tan humanos seríamos en ese momento si desarrollamos nuestras supuestas habilidades naturales. O hasta dónde entonces cambiaríamos nuestras nociones de lo humano. Claro, porque estas personas que podríamos decir que mejoren o que incluso lleguen a cargar su conciencia, que es un tema, por ejemplo, que se trata bastante en la serie de Black Mirror, en Netflix, se puede ver cómo ellos en esta serie están constantemente preocupados por el problema de cargar nuestra conciencia al Internet, porque claro, eso trae muchas cuestiones éticas y dificultades que no sabemos ahorita todavía dar respuesta, ¿no? Porque habría que pensar seriamente si esas conciencias cargadas en la nube son efectivamente la misma persona que vivió en un cuerpo, digamos, ¿no? Yo por eso sigo pensando que no podemos, con todo este nuevo interés que hay también filosóficamente sobre las inteligencias artificiales, sigo pensando que no podemos olvidar de seguir caminando, de seguir reflexionando sobre qué es el alma, sobre qué es la trascendencia, sobre qué es la persona. Lo que hoy en día, hasta miedo, mucha gente le da miedo reflexionar eso porque de repente dice, eso es religioso. No, espérame. También es humano. Es propiamente, y es una preocupación fundamental en la historia del ser humano, que trasciende a todas las culturas y a todas las religiones, ¿no? Entonces, creo que hay que aclarar también, para dar continuidad a este tema, que quienes se especializan en estudiar este tipo de problemas futuros que tendremos cuando se desarrollen estas tecnologías ha sido el área del transhumanismo en el caso de la filosofía. Sí. Y es los transhumanistas, los que se dedican a tratar de poner en crisis todas estas preguntas, ¿no? Y a tratar de preguntar ellos mismos si las nociones clásicas, como por ejemplo el alma, el cuerpo, la razón y todas estas características con la dignidad humana, si todas estas características
serán sostenibles en el futuro cuando tengamos quizá estos dos tipos de evolución, ¿no? Por un lado, el de las inteligencias artificiales y por otro lado, el de los seres humanos mejorados, los seres humanos aumentados o seres humanos 2.0. Ándale. Okay. Pues bueno, con esta pregunta vamos a irnos a un corte y volvemos. Bueno, volvemos del corte y nos quedamos con la pregunta de que los transhumanistas se están haciendo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estas nociones clásicas o tradicionales que tenemos sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre la razón, que han de alguna manera servido históricamente para señalar aquello que nos hace distintos del resto de la vida que conocemos, de la vida animal y de la vida vegetal, que tratan de señalar eso que nos distingue como vida humana, y que de alguna manera estas nociones se pondrán en serios problemas cuando aparezca, por ejemplo, la primera inteligencia artificial general, que se suele denominar como la singularidad, o cuando aparezcan las tecnologías suficientes que, por ejemplo, la empresa de Elon Musk, Neuralink, está tratando de lograr, que es esto de, pues, por ejemplo, cargar nuestra conciencia en la nube, de mejorar nuestro cuerpo con órganos tecnológicos, con órganos mecánicos, quizá, y que eso nos permita, por ejemplo, ampliar nuestros horizontes de vida a no 100, sino 500 o miles de años, o que incluso lleguemos a separarnos por completo de el soporte físico del cuerpo, y eso pues nos traería problemas tremendamente complejos que estas nociones tradicionales parece que no están listas para responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, justo quiero insistir en esto, el transhumanismo ha tratado de verificar y de responder qué va a pasar o de qué manera se podía resolver estos problemas futuros que todavía no tenemos, pero que casi todos estamos convencidos de que van a llegar estos problemas. Esperemos que no llegue antes algún otro cataclismo. Oye, pero el asunto sería, Juan Diego, me parece interesante la propuesta que hacen los transhumanistas. Hay varios ahí muy relevantes. Hay unos demasiado exagerados, ¿no? Pero hay otros muy, muy bien centrados. Y quiero irme a Lonergan, un filósofo canadiense, donde hace un planteamiento no muy específico, pero sobre el asunto de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde lo que hacemos o lo que buscamos humanamente es más una cuestión especulativa, solamente especulando? Sí tenemos bases para especular, pero ¿hasta dónde nos podemos quedar en lo especulativo? Y meternos en un problema que nos quedamos en una especulación futurista cuando no hemos resuelto las problemáticas actuales. Esa sería mi pregunta a los transhumanistas, ¿no? Claro. Y una vez se lo hice yo pues más que transhumanista le gustaba ese tema, ¿no? Y la respuesta es, de muchos de ellos, es que por el avance tecnológico allá vamos a llegar. Claro. Sí, o sea, se parte del prejuicio o de creer por parte de estos transhumanistas que opinan que esto va a pasar en el futuro. Bueno, de alguna manera lo que está operando ahí es un prejuicio técnico, ¿no? Un prejuicio tecnológico, de pensar de que la tecnología o la técnica es la solución. Ajá, o que es capaz de prácticamente cualquier cosa. Ok, ¿no? También. Y justo en el futuro, cuando tengamos capacidades tecnológicas más desarrolladas que creemos que nos permitirían hacer todo este tipo de cosas, como el uploading, que decíamos, de cargar nuestra conciencia en la nube, o mejorar nuestro cuerpo para que ya no sea carne, sino que sea un material más resistente, y que eso nos permita vivir como cyborgs. La película del policía que se hace... ¿Yo Robot?
Yo Robot es o el Robocop. Robocop. Ah, ok, la clásica, sí. Yeah. Pero Yo Robot, pues es una novela también interesante, sí. ¿No? Pero el Robocop, ahí está el cyborg, ¿no? Exacto, sí. Es esta idea que hemos venido reflexionando en la ciencia ficción, pero que los transhumanistas se la han tomado en serio a nivel académico y han dicho, bueno, ok, todavía no tenemos estos cyborgs, pero bueno, de hecho, perdón, quiero corregir aquí, ya hay una sola persona en el planeta que está reconocida legalmente como un cyborg porque tiene las modificaciones necesarias para denominarlo así. Eso es curioso, pero habría que ver si todos los especialistas están de acuerdo con esta denominación y si él ya es efectivamente un cyborg o no. Lo importante es señalar que los transhumanistas que opinan que llegaremos a ese punto en el que el ser humano pueda cambiar sus limitaciones naturales y mejorarlas. La tecnología. Pues nos pondrá en serias cuestiones si el alma, si la razón, si el cuerpo fueron o siguen sirviendo como nociones distintivas de eso que somos nosotros, de eso que somos cada uno de nosotros. Entonces, lo curioso en este caso, sobre los cyborgs, por ejemplo, es justamente que, pues, la pregunta seria que podemos hacer en este sentido es ¿qué tan distinto va a ser un cyborg de Lambda, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué tan distinta va a ser Lambda, que ya es capaz de darnos respuestas bastante curiosas y que es bastante convincente, incluso como para convencer a un ingeniero de Google? Pues, ¿qué tan diferente va a ser esa existencia de un cyborg, por ejemplo, ¿no? De una persona que ya ha perdido su soporte físico, su soporte vital, su cuerpo, y que, pues, de alguna manera podría interpretarse ya como una especie de zombie filosófico, ¿no? Un zombie filosófico, un cyborg filosófico, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto serían...? Pero también la pregunta que yo me hago con el planteamiento de los transhumanistas es ¿hasta dónde? Porque a fin de cuentas el cuerpo lo ven ellos como un instrumento. La dignidad del ser humano está solo en la razón. Entonces, la tecnología la siguen viendo ellos como un instrumento que va a sustituir nuestro lado corporal. Sí, claro. Piensa en Lambda. Lambda no tiene... es mero lenguaje. Bueno, ni lenguaje, no sé cómo llamarle. Pues es un algoritmo. Es un algoritmo computacional que requiere de una enorme cantidad de recursos computacionales. Pero ¿eso será humano? Claro, es que y justamente no estamos aquí para otorgar respuestas, no. Sino justo para... Lo hago para pensar. Exacto, ¿no? Y para mostrar cómo es un verdadero problema, sí. y que podemos ya adelantar nuestras reflexiones y nuestras especulaciones a un problema que probablemente vendrá en el futuro. Quién sabe, no me toque, pero a ti sí. Pues no sabemos qué tanto tarde en llegar. Sí. Pero ojalá que nos toque ver algo así. Sí, pero sí. Lo curioso, y voy a insistir en esto, es que estos dos bandos que piensan en el futuro de la humanidad, los que piensan que el futuro pasa por desarrollar las inteligencias artificiales y que sean ellas las que sigan el camino, y por otro lado los que piensan que no, espérate, debemos de mejorarnos nosotros y de desarrollarnos nosotros y de generar seres humanos que vivan miles de años y de que logren cargar su conciencia, los dos están operando con la misma base, ¿no? Pensar que lograremos llegar a un estado superior, a un humano diferente del que tenemos hoy y que cambiará por completo el modo de entender nuestra vida, nuestro papel en el universo, nuestro papel incluso como especie, como sociedad, porque ya no tendremos limitaciones, insisto, físicas, ¿no? Entonces, ese prejuicio con el que está operando ahora la investigación transhumanista, de alguna manera, como ya decía Gerardo, reduce la cuestión del ser humano a una cuestión meramente técnica. Es decir, se asume que la técnica y la tecnología son suficientes para replicar la existencia humana. Y por lo tanto está aquí operando de nuevo el gran Descartes con sus propuestas, incluso al punto de que
dirían estos transhumanistas, bueno, Descartes, ya no ocupamos tu concepto de alma, creemos que los mecanismos de la naturaleza y la mecanicidad de la naturaleza es suficiente para replicar y para explicar eso que somos nosotros mismos. Y ese prejuicio que pues no se pone a discusión en este tipo de desarrollos, de alguna manera es eso, es un prejuicio que no podemos estar seguros de que será así. No sabemos exactamente qué tipo de vida se va a desarrollar a partir de estos desarrollos tecnológicos, pero sí sabemos que no es explicable a partir de las nociones tradicionales con las que hemos venido operando. La pregunta que también se hace Lonergan en un momento dado de su obra es, bueno, ¿hasta dónde cuando lleguemos a esa nueva forma de entender la inteligencia, a través de la inteligencia artificial, pues ya no eres humano? Uh-huh. Ya no eres humano. Entonces, ¿serás otra cosa? Claro, esto pone en cuestión el ser. Insistimos con esta pregunta, que es la que nos ha acompañado en todos estos, en estas reflexiones sobre Lambda, que viene el problema epistemológico y ontológico de no solo de saber qué es un ser humano, ¿no? No solo de saber cómo definimos esta vida humana, sino además cómo es en sí misma, si es que podemos aprobar esa expresión, que cómo es en sí misma esta vida que tenemos. Y el hecho es que no podemos asumir simplemente como un prejuicio alegre que la técnica y la tecnología son capaces de desarrollar algo equivalente o superior. Sin embargo, es un prejuicio instalado, digamos, ¿no? En la investigación. Es curioso que, por ejemplo, personas como Elon Musk digan que él dice literalmente esta frase, que seguir investigando y desarrollando la inteligencia artificial es invocar al demonio, dice él, que es prácticamente, o lo que él sugiere, es que se trata de un peligro tremendo porque, bueno, además de los grandes miedos que le tenemos a este tipo de inteligencias, sí, él cree que en realidad no se lograría algo así como una vida superior o como un estado humano superior o una humanidad 2.0, sino que se lograría pues un autómata, un robot, es lo que dice Lonergan, filosófico. Pues. Ajá. No, yo haría también una, ¿qué te diré? Una pregunta alegre. Bueno, y antes de que llegue la inteligencia artificial con todo este desarrollo, que llegaron los extraterrestres. Por ejemplo, claro, y esa es una pregunta bastante curiosa que también que no nos metamos en eso, pero ahí queda. Seguramente vamos a tratarlo en otro episodio en el futuro. Pero lo curioso de esto, y quiero insistir porque digamos que son las dos posturas con las que contamos por parte de los expertos en estos temas, ¿no? Por un lado tenemos que la pregunta por el futuro de la humanidad se responde, es decir, ¿qué ser humano tendremos en 100, en 200 años? Algunos creen que solamente sería viable un ser humano artificial, una inteligencia artificial, claro. Y otros consideran que no, que más bien deberíamos estar enfocados en desarrollar fusiones de la tecnología con el ser humano para mejorar y expandir las habilidades naturales. Lo que yo veo en el asunto de la inteligencia artificial, en la mayoría de ellos, la mayoría de los que van hacia la búsqueda del hombre del futuro, es ver la tecnología no como instrumento que viene a suplantar lo corporal, sino a fin de cuentas es la tecnología como un fin en sí mismo. Claro, incluso se llega a decir que la tecnología es una extensión de la vida humana. Por eso, entonces, cuando haces eso, bueno, vienen muchas preguntas. Uh-huh. Viene esto que estamos platicando. Ok, entonces, ¿cómo será el hombre del futuro? Uh-huh. Pues bueno, por desgracia tenemos el tiempo encima, pero nos quedamos con todas estas preguntas que supone este acontecimiento de Lambda. Y les agradecemos habernos escuchado y acompañado en este episodio y les pedimos que nos sigan en las redes sociales, tanto de la Facultad de Filosofía como del Orden del Caos. Tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram, TikTok y demás. Síganos, por favor, para más contenido y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.
Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.